Política Obrera está hoy levantando esta tribuna, acá en Diagonal Norte y Florida, para expresarnos en relación a un hecho muy grave que se está desarrollando y al cual el pueblo argentino no puede ser indiferente. En este momento, a ojos vista de todo el mundo, se está desarrollando un genocidio a una escala impresionante en el territorio de la Franja de Gaza y también en Cisjordania. Está en marcha una enorme maquinaria de guerra para exterminar y erradicar al pueblo palestino. Esta masacre se está desarrollando desde hace 2 años y se ha cobrado más de 50.000 muertos reconocidos por las cifras oficiales, pero seguramente sean muchos más los cuerpos que todavía yacen bajo los escombros. Y las víctimas principales son las mujeres y niños palestinos, indefensos frente a los bombardeos y ataques de uno de los ejércitos mejor equipados de todo el planeta. Para nosotros, para nuestro partido, este hecho no puede ser indiferente a la opinión pública y al interés de los trabajadores. Y por eso levantamos hoy esta tribuna para hacer llegar esta denuncia como parte de una campaña por el inmediato cese del genocidio del pueblo palestino. En primer lugar, vamos a invitar a una de nuestras compañeras a hablar, a la compañera Olga Cristóbal, para que haga uso, primero a la compañera Valentina Biglieca, para que haga uso de la palabra en este primer turno. Compañeras, compañeros, trabajadores del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, como se decía recién en la presentación, hay una masacre en territorio palestino dirigido principalmente hacia las mujeres y a los niños. El primer día en que el ejército israelí volvió a entrar a la Franja de Gaza, asesinó a 200 criaturas. Dice la ONU, no Política Obrera, dice la ONU que si no dejan entrar los camiones con ayuda alimentaria para los bebés, en las próximas 48 horas podrían morirse 2.000 bebés, porque las madres no tienen leche para amamantar, porque el estado de necesidad y de falta de alimentos que hay en la población palestina hace que no se pueda alimentar a los niños, ni a las mujeres, ni a los adultos, ni absolutamente a nadie. Semanas atrás, antes de que el Estado de Israel prohibiera el ingreso de la ayuda humanitaria, entraban 500 camiones con alimento y no era suficiente. Ya recorrieron el mundo las imágenes de las personas desnutridas, con una gravedad absoluta de desnutrición, sobre todo en los niños y en las niñas. Han permitido un mínimo ingreso de ayuda humanitaria. Ese mínimo ingreso significó entre 150 y 300 camiones en una semana, contra 500 que entraban de manera diaria al territorio palestino. Han decidido, como un arma de guerra, el hambre de la población palestina. No solo los drones, no solo los misiles, no solo las bombas, sino matar de hambre absolutamente a toda la población. Mientras los gobiernos del mundo miran para otros lados y de repente alguno se atreve a decir en un medio de comunicación que deberían moderar con la masacre del hambre. Para moderar la masacre del hambre hay que liberar las fronteras y hay que permitir la totalidad de la ayuda humanitaria. Recorrieron también las imágenes en estas semanas de comida que llegaba desde China y que caía al cielo. Y camiones que sí pudieron entrar fueron saqueados. Y entonces dijeron, puede ser que hayan sido saqueados por los propios pobladores que tienen hambre. Sin embargo, la propia población palestina dice que es el Estado de Israel quien ha contratado y ha conseguido vandalismo dentro del territorio de Gaza para poder saquear los camiones y que el alimento no llegue a donde tiene que llegar. Dice UNICEF, no Política Obrera, UNICEF, que si los camiones no llegan en tiempo y forma, serán miles y miles los niños y las mujeres que van a seguir muriendo. Digo quién lo dice porque si no tomamos la fuente, vamos a ver cuál es otra de las políticas que está en marcha desde Estados Unidos e Israel para dejar que la ayuda humanitaria salga de las manos de la ONU y pase a manos privadas, a una ONG que acaban de inventar para poder controlar ellos quién es y a dónde llega la comida. Quieren que la comida no llegue a donde tiene que llegar porque están dispuestos a seguir masacrando a la población con el hambre.
Recorren las fotos y uno podría ver fotos de los guetos, podría ver fotos del nazismo de los niños y de las niñas, y son fotos de hoy. Del 45 al 2025 nos encontramos con niños y niñas que están absolutamente por debajo del peso. Y la ayuda humanitaria mínima que permitió entrar a Israel dijo que la dejaba entrar por una cuestión de protocolo, es una cuestión práctica. Tuvo que explicar el primer ministro israelí: vamos a dejar entrar una mínima proporción de alimentos para poder seguir masacrando de otras formas. ¿Y de qué otras formas? Cuando se saquean los camiones, lo que se ve es que hay drones del ejército israelí que permiten que los vándalos lleguen hasta los camiones para poder saquear. Y cuando son las familias, cuando son los trabajadores y las trabajadoras palestinas los que se acercan a los camiones, empiezan a caer la represión y el genocidio israelí sobre la población que trata de acercarse a la comida. Acaban de definir que van a encontrar puntos estratégicos de reparto de comida. Y algunas de las ONG están denunciando que si sacan el reparto de la ayuda humanitaria de las manos de la ONU y se la dan a esta ONG privada que acaban de inventar y concentran en algunos puntos, lo que van a lograr es que la gente que ha logrado no retirarse de su sector, de su territorio, se mueva y se movilice por la desesperación del hambre. Y cerca de 2 millones de gazatíes se acerquen a los puntos y entonces van a ser un flanco fácil para poder seguir masacrándolos. Porque la posición es la del aniquilamiento étnico de Palestina. La posición es la de la destrucción total de la población palestina. Y nosotros y nosotras no podemos seguir mirando hacia otro lado, mientras está clarísimo hacia dónde van. Por eso, desde esta tribuna que hemos montado, desde la posición de Política Obrera, exigimos la inmediata apertura total de la ayuda humanitaria. Porque no queremos 2.000 niños, 2.000 bebés muertos en las próximas 48 horas, ni el masacre del conjunto de la población. Pero sobre todo porque consideramos que es necesario que los trabajadores y las trabajadoras del mundo nos pongamos de pie y terminemos con esta masacre, que es una masacre que se alinea en la idea de la guerra mundial, del ataque al conjunto de la clase obrera y de la represión. Sabemos que si nosotras y nosotros nos ponemos en pie en nuestro país y se replica como con las grandes movilizaciones en el conjunto del mundo esta denuncia, vamos a poder ir a que se abra, a que haya una apertura de la ayuda humanitaria y a que el conjunto de los pobladores de Palestina puedan reorganizarse y luchar para defender sus derechos, sus territorios, para que dejen de arrancar los olivos, para que dejen de bombardear los hospitales, las escuelas, para que deje de haber personas vivas, como hay en este momento abajo de los escombros, porque han bombardeado toda la maquinaria con la que es posible levantar los edificios que tiran abajo con cada una de las bombas. En este momento, mientras nosotras y nosotros estamos acá, hay personas vivas abajo de los escombros en el territorio de Gaza, en el territorio de Cisjordania. Por eso levantamos esta tribuna, por eso levantamos nuestra voz, porque estamos hermanados con el conjunto de los palestinos y exigimos la inmediata y total apertura para la ayuda humanitaria en control de las ONGs y en control de la seguridad de los palestinos como se ha llevado hasta ahora. Ninguna incursión del ejército israelí, de los vándalos, ninguna incursión del trumpismo en el reparto de los alimentos para garantizar que lleguen a donde tienen que llegar y que niños, niñas, mujeres y adultos dejen de morir en el territorio de Gaza. Muchísimas gracias. Compañera, una activista destacada de la causa en defensa del pueblo palestino, la compañera Florencia Abogado, que nos va a leer brevemente una carta. Buenas tardes. Hoy nuevamente nos convocamos en solidaridad con el pueblo palestino para denunciar, repudiar y condenar la pasividad, la indiferencia y la complicidad de los principales líderes de Occidente y los supuestos hermanos del mundo árabe. Cuando el gobierno israelí autorizó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, hipócritas. La hambruna ya está matando de inanición a los que quedaron vivos de los bombardeos. Gran Bretaña, Francia y Canadá reclamaron a Israel que cesen las operaciones militares en Gaza. Hipócritas. Gran Bretaña, Francia y Canadá
exigen se autorice el ingreso de la ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos a Gaza. Hipócritas, todos los genocidas, Israel y sus cómplices, Gran Bretaña, Francia, Canadá, los supuestos hermanos del mundo árabe, son cómplices del genocidio en Gaza, de la limpieza étnica. En nuestro país, el gobierno que apoya abiertamente la masacre también es cómplice. Quieren Gaza a toda costa. Gaza les ha dolido por décadas. Quieren Gaza para instalar allí la costa azul oriental sobre los cadáveres de los palestinos. Hipócritas, todos hipócritas y cómplices, irresponsables del genocidio en Gaza. Ni qué hablar de Estados Unidos, principal actor, benefactor y financiador, no solo del genocidio en Gaza, sino también del apartheid en Cisjordania. Sí, hablemos de Cisjordania, los checkpoints o puestos de control por donde pasan los palestinos varias veces al día, las torres de vigilancia desde donde los soldados y francotiradores disparan a los refugiados palestinos sin preguntar, los medios de transporte, uno especial para los colonos israelíes, cuyo viaje hacia determinado destino puede durar 20 minutos, y otro de muy bajo rendimiento para los refugiados palestinos que transporta solo a palestinos. Entonces el viaje al trabajo a algún otro lugar a un palestino le lleva alrededor de 3 horas, ya sea por los puestos, por los puntos de control varias veces al día y el deficiente medio de transporte. El armado de causas contra jóvenes palestinos, por ejemplo, arman la causa porque el chico tiraba piedras, hizo un graffiti, etcétera. Lo llevan detenido, acusado de terrorista, sin ningún proceso, y muchas veces la familia ni se entera. Colonos en masa y armados asaltan las casas, los campos, se apoderan de todo y roban y lo confinan en algún lugar, despojados de todos. Si hablamos de genocidio, exterminio en Gaza, en Cisjordania, los sionistas perpetran el apartheid de forma brutal, peor que la segregación racial en Sudáfrica y en los Estados Unidos. En Cisjordania no son ciudadanos de segunda ni de cuarta. Cisjordania va directamente rumbo a Gaza, es decir, a la limpieza étnica. Ya todos sabemos, y aquellos compañeros que se están incorporando a la causa palestina deben saber que esto no ocurrió a partir del 7 de octubre del 2023, sino que fue un plan ya perpetrado desde 1917 por el sionismo y sus benefactores. El sionismo quiere el territorio palestino liso y llano, sin gente. Y deben saber que hay que derribar la narrativa de los sionistas. No es una ocupación, perdón, no es un conflicto, es una ocupación. No es una guerra, es un genocidio. No es terrorismo, es derecho a la resistencia. Es nuestro deber moral como seres humanos salir a las calles y transmitir a nuestros amigos y familiares que no hace falta ser musulmán, árabe, descendiente de palestino para apoyar la noble y heroica causa palestina. Hace falta simplemente ser humano. Alto el fuego en Gaza. ¡Viva Gaza, bastión de la resistencia! Gaza resiste y Palestina existe. Palestina es de los palestinos y no de sus asesinos. Por una Palestina libre, laica y socialista. ¡Viva Palestina libre! Bueno, compañeras, compañeros, para continuar, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a una compañera que ha trabajado muchísimo en las denuncias en este tema, a la compañera en nuestro periódico en Política Obrera, la compañera Olga Cristóbal. Hola, buenas tardes. Este acto es aire fresco. Este acto es un acto de justicia
indispensable. Estamos siendo sometidos día tras día a ser testigos de una masacre de dimensiones inauditas. Esta mañana pasó algo enormemente significativo en una ciudad relativamente pequeña de Israel, que se llama Sderot, en una ciudad que es prácticamente lindera a Gaza, 5 kilómetros. Decenas de jóvenes judíos portando carteles con las fotos de niños masacrados en Palestina se acercaron al muro de la vergüenza, al muro donde suceden las cosas que comentaba Flor. Netanyahu es consciente que algo empieza a pasar entre los jóvenes israelíes. Por eso hay un decreto del primer ministro, del carnicero de Tel Aviv, que ha prohibido las marchas con fotos de niños asesinados. Miles de niños asesinados cargan sobre la conciencia sangrienta de ese Estado. Hace 4 meses, Naciones Unidas dijo que se necesitaban 14.000 prótesis, lo que significa que 14.000 niños han sido amputados en las extremidades superiores o inferiores por las bombas que paga Estados Unidos, por las bombas que paga el imperialismo, por las bombas que paga la democrática Europa, contra un pueblo pequeño, hacinado en una franja de 60 kilómetros cuadrados, que ahora les queda solamente 30. Algo empieza a pasar en muchos sentidos. En la Universidad de Tel Aviv, hace 15 días, hubo un acto en solidaridad con Gaza, inaudito. Un acto de esa naturaleza hace 6 meses hubiera sido ahogado a las piñas por otros estudiantes. No eran muchos, pero nadie se animó a tocarlos, porque hay algo que está sacudiendo la conciencia democrática de un pueblo que tiene el más triste lugar del opresor, que tiene el más triste lugar del genocidio, cuando carga sobre su propia historia siglos de opresión y la experiencia de un genocidio. El establishment israelí también está nervioso. Dice: Netanyahu va a convertir a Israel en un estado paria, en un estado relegado por los otros estados del mundo, aunque le financien las armas, aunque le financien la represión. Un estado que se permitió disparar contra una delegación de 35 diplomáticos africanos y europeos en Cisjordania. Hace solamente 10 días el ejército disparó contra los extranjeros porque se habían atrevido a pisar Khan Yunis, una de las zonas que está siendo destruida por el ejército israelí en Cisjordania. La conciencia de que el gobierno de Netanyahu carece de cualquier interés por rescatar a los rehenes, la conciencia de que gran parte de los supuestos asesinados el 7 de octubre fueron asesinados por helicópteros Apache, fueron asesinados por los tanques israelíes en cumplimiento de la doctrina Hannibal, que dice que mejor un soldado muerto que un soldado rehén. Esto no lo, como decía hace un rato, no lo dice solamente Política Obrera, aunque Política Obrera lo haya denunciado hace más de un año. Esto lo dijo un asesor de Trump en la cadena nacional, el Canal 12 de Tel Aviv. Por lo menos 200 de los cadáveres eran de palestinos, los matamos nosotros. Y esos palestinos tenían a los rehenes al lado, también los mataron ellos. Entonces empieza a caerse en dominó la cadena de mentiras, la cadena de patrañas
Y lo que empieza a sobresalir en la conciencia es el nivel de corrupción, de desintegración de un Estado opresor que ha mandado a sus jóvenes a asesinar criaturas, a dispararles en la cabeza. Médicos Sin Fronteras ha denunciado que los niños que llegaban a sus hospitales tenían tiros limpios en la cabeza, los habían fusilado. Un ejército entrenado para fusilar criaturas, la mayoría de menos de 4 años, no tiene ningún destino. El establishment, que no tiene ningún problema y que también comparte la idea de sacarse de encima a los palestinos, empieza a entender que tal vez ese no es el método más conveniente. Y otro sector de la población que abreva en la tradición democrática del pueblo que fue víctima del Holocausto, porque no nos olvidemos, compañeros, que en la masacre de Sabra y Shatila, una masacre de 2 aldeas palestinas en el Líbano, a cargo de las milicias cristianas de Yemayel, pero con el ejército israelí cuidando de las espaldas atrás, donde no hubo un solo sobreviviente, generó una movilización en Tel Aviv de 450.000 personas repudiando lo que había pasado. Y una se preguntaba, ¿y a dónde quedaron? ¿No hay más? Con todo lo que pasa, ¿no quedó una huella de esa movilización? Empiezan a verse entre los objetores de conciencia, los refusnik, empiezan a verse entre los reservistas que dicen, yo no vuelvo a Gaza. Son miles de reservistas que han firmado cartas diciendo, yo no vuelvo a Gaza. Hay una crisis política de envergadura en los planes de un gobierno fascista armado hasta los dientes por el imperialismo que se piensa a sí mismo como el mascarón de proa de la guerra mundial. Algunos empiezan a pensar si este mascarón de proa de la guerra mundial no va a generar más problemas que victorias. La solidaridad con Gaza empieza por casa, empieza por atacar al cómplice, empieza a atacar al tipo que desde la Casa Rosada avala y festeja el asesinato y la limpieza étnica de un pueblo. Empieza por delimitarse ferozmente de ese tipo de fascismo berreta que ha ganado el poder y que los trabajadores pongamos nuestra voz. Los trabajadores pongamos nuestra voz en solidaridad con Gaza, en solidaridad con la causa del pueblo palestino y en la solidaridad con la causa de todos los pueblos del mundo que luchan por sus derechos y por su liberación. Gracias, compañeros. Existe, Gaza resiste y Palestina existe. Compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras, Política Obrera puso en pie hoy esta radio abierta para hacerse eco de una denuncia que recorre al mundo entero, que ha suscitado enormes movilizaciones en otros países, que ha suscitado la ocupación, enormes movilizaciones en las principales ciudades de Europa y una verdadera rebelión de la juventud estudiantil en Estados Unidos. Nos sumamos a esa corriente internacional que tiene una sola consigna en todo el mundo: paremos el genocidio del pueblo palestino. Ese es el propósito hoy de nuestra presencia hoy acá, llamar la atención, convocar a movilizarnos, a pronunciarnos para detener la masacre que se está ejecutando del pueblo palestino. Para cerrar hoy esta radio abierta, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al compañero Marcelo Ramal. Compañeras, compañeros, ciudadanos, quiero decirles primero cuál es para nosotros el sentido de este acto. Hay actos y actividades políticas que pueden hacerse, pueden programarse, pueden hacerse una semana después, 2 semanas después. Hay acciones políticas
que no solo pueden hacerse, deben hacerse y en forma urgente. Este es el caso de la actividad que decidimos convocar para el día de hoy, con apenas unos días, con algunas horas, sin importar, sin pensar cuántos compañeros, cuántas personas podían venir, a cuántos podíamos avisar, porque la urgencia de este acto está dada por todo lo que las compañeras relataron acá. Compañeras, compañeros, en la Franja de Gaza, en Palestina, estamos viviendo una crisis humanitaria, una crisis de la humanidad. Esto es más que un conflicto político, es más que una guerra, es una situación, una catástrofe que interpela a la humanidad entera. Digo esto pensando en la población que pasa por acá, que de pronto se interroga, se pregunta qué es lo que estamos haciendo acá. Y naturalmente, si elegimos este lugar, es porque queremos ser escuchados por la población de la ciudad de Buenos Aires, por los que están saliendo ahora de sus lugares de trabajo, y llamar la atención, persuadirlos, advertirles de algo que está ocurriendo, que como les decía recién, pone en juego de a miles y de a centenares de miles la vida humana. En Gaza, en este momento, hay 14.000 bebés en peligro de inanición inminente, no potencial, no como algo que puede ocurrir, sino como algo que está planteado urgentemente. En este momento, en Gaza, hay una situación que lleva, como bien se explicó acá, a que familias enteras y poblaciones enteras están buscando refugio del crimen liso y llano por parte de una escalada de ocupación terrestre que se está desarrollando en estas mismas horas. Entonces, este es un acto urgente, una acción inmediata que naturalmente pretendemos que sea seguida por otras movilizaciones más numerosas, más importantes a la escala de toda la Argentina. Y esto que estamos viviendo ahora, esto que estamos viviendo en estos días, no es una reacción improvisada, no es un manotazo del ejército de Israel o del gobierno de Netanyahu. Esto es una acción largamente preparada. Esta suerte de solución final, fíjense la expresión que tengo que usar para definir a lo que está ocurriendo acá, solución final, ha sido premeditada y calculada desde hace mucho tiempo. Consiste, por un lado, efectivamente, en llevar adelante esta ocupación terrestre, en llevar adelante un exterminio en los hechos de una parte de la población que, si no es asesinada por las balas, puede serlo por el hambre, y finalmente en la erradicación, no de uno, de dos, sino masiva, de centenares de miles de palestinos, a donde sea, a otros territorios de Medio Oriente. Nada de esto se improvisó en estas horas. O podemos olvidarnos que el presidente Trump, hace muy pocos días atrás, se reunió con el nuevo gobierno sirio y entre las cuestiones que se discutieron se colocó precisamente la erradicación de una masa muy importante de palestinos
hacia este lugar. Y lo mismo se ha discutido con los países árabes. Es decir, no solamente se está considerando esta suerte de operación final sobre Gaza y cada vez más intensamente en Cisjordania también, sino una suerte de repatriación compulsiva, brutal, sobre la población que pueda quedar sobreviviente. Estamos efectivamente ante una crisis de la humanidad y esto es lo que tenemos que poner de manifiesto. Hacemos este acto frente a los hechos aberrantes de estas horas, pero ¿qué es lo que ha ocurrido durante todo el año 2024? Increíblemente, la prensa, la abrumadora mayoría de la prensa mundial, le ha dado líneas, si es que le ha dado, perdidas circunstanciales, al hecho de que en el 2024 85 trabajadores de prensa, 85 periodistas fueron asesinados en la Franja de Gaza y otros 73 lo fueron en el año 2023. Más de 100 trabajadores de la salud, aquí hay compañeros trabajadores de la salud, fueron asesinados en el año 2024. Esto es lo que ustedes, quienes están pasando por acá, ciudadanos, transeúntes, tienen que saber. Y cuando leemos los diarios y cuando miramos la televisión, la prensa puede dedicarle horas a cuestiones farandulescas, menores y de todo tipo, pero no le dedica un minuto a estos episodios aberrantes, incluso cuando sus víctimas son muchas veces los propios trabajadores de los medios de comunicación. Esto es lo que se ha vivido, en Gaza. Tenemos que escuchar también la expresión cínica, perversa, ¿no es cierto?, de quien dice: el pueblo palestino se ha buscado su destino. Ahí lo tienen. Esta es nuestra respuesta. Pregunto yo, ¿no tiene el pueblo palestino todo el derecho de rebelarse ante una situación de opresión, de hambre, de cerco, que se extiende ya durante años y durante décadas sobre esta franja de Gaza? ¿Saben ustedes, vecinos, amigos de la ciudad de Buenos Aires, que a la franja de Gaza, incluso cuando todo esto no ocurría, se la conocía como una cárcel a cielo abierto? Un lugar donde formalmente la gente estaba en su casa, cruzaba la calle, visitaba a un pariente, pero del cual no podía salir sin permiso, rodeado de un muro. Tantos muros han cruzado la historia del siglo XX, pero qué silencio que se ha hecho sobre este muro de la indignidad, el muro de Gaza. Sí, una cárcel a cielo abierto. Acá en el acto hay compañeras, hay amigas que viven en barrios precarios de la ciudad de Buenos Aires, en barrios donde la población tiene enormes necesidades. Imaginen, compañeras, si a esas necesidades y a ese problema le añadiéramos un muro levantado sobre la 1114 o sobre la Villa 31. Eso que nos nubla la vista de bronca de solo pensarlo, es lo que se ha levantado sobre la franja de Gaza. Esa es la condición de vida, no de ahora, sino desde hace años, desde hace décadas. Y acá se ha hablado
con mucha justicia sobre el gobierno de Milei. Un gobierno que naturalmente apoya, sostiene todo este oprobio, todo este crimen que ocurre en Palestina. Pero acá hay una unidad política, por supuesto que hay una unidad política. Si ustedes escucharon, por ejemplo, el debate de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, y vuelvo a la condición de nuestros barrios, de nuestras villas, habrán escuchado a los candidatos de Milei o cercanos a Milei planteando la limpieza étnica en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que él es muy consecuente en lo que defiende acá lo que defiende efectivamente en Palestina, lo que defiende en la Franja de Gaza. Entonces, la lucha por Palestina, la lucha por Gaza, es también una lucha contra este gobierno criminal de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, del derecho al techo, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda. Compañeras, compañeros, ¿alguien puede pensar que esta escalada criminal de muerte que se está dando en Palestina, insisto, nuevamente para los que están pasando 53.000 muertos en apenas más de un año, ¿alguien puede pensar que esta escalada criminal se pudo haber llevado adelante sin el concurso y la complicidad de la OTAN, de la Unión Europea, de los Estados Unidos de América? Por supuesto que ellos apuntalaron con armas, con apoyo político, todo esto que está ocurriendo. Y claro, ahora, en los días de la masacre más brutal y más terrible, han salido las vocecitas de alerta. Che, tengan cuidado, disimulemos un poco, dejemos pasar algún platito de comida mientras llevamos adelante la tarea de la muerte y de la erradicación. No vaya a ser que los pueblos del mundo se levanten de indignación ante la ignominia que está ocurriendo. Muchachos, Netanyahu, disimulemos un poco. Solo por eso aparecen ahora estas voces de alerta. Muy bien la compañera luchadora de Palestina que denunció muy claramente esta hipocresía. Y este apuntalamiento desnuda, pone de manifiesto el lugar de este Estado, del Estado de Israel, en la arquitectura geográfica, política del Medio Oriente, como ariete de intereses de opresión, de intereses imperialistas sobre el conjunto de la población de Medio Oriente. Nosotros denunciamos en este acto esta complicidad, este concurso activo de los Estados Unidos, de todas las potencias imperialistas, en la masacre que efectivamente se está consumando en el Medio Oriente. Y esto muestra también otra cuestión sobre la cual debemos alertar al conjunto del pueblo argentino. Esto forma parte de una guerra de alcance internacional. Las fuerzas sociales, políticas, imperialistas que están jugando esta guerra en Medio Oriente son las mismas que están asolando al mundo en otras guerras, en Rusia, en Ucrania, en África, y naturalmente también las que están tramando la colonización definitiva de América Latina con el concurso de los Milei y de otros. Y entonces viene acá esta pregunta que también debemos hacer y que tiene que ver con la Argentina. ¿Por qué no se han levantado otras voces y otras tribunas por esta realidad oprobiosa? Me refiero a lo de los partidos que se dicen nacionales, populares, que reivindican a veces simplemente para los días de fiesta,
pero por lo menos para algún día de fiesta el antiimperialismo. No lo hacen. Y no lo hacen como parte de la complacencia con los amigos argentinos de Netanyahu. Trabajador argentino, los mismos que no luchan ni por el salario, ni por los derechos laborales, ni para defender el derecho de huelga, ni el derecho a la vivienda, los mismos que arrugan en el Congreso, arrugan a la hora de poner en pie y levantar una tribuna por el pueblo palestino. Bien, compañero, bien, compañero. Bien, compañero. Y esto lo tenemos que decir, y esto lo tenemos que decir porque es la explicación, es lo que finalmente permite entender por qué, mientras en el mundo entero, en muchos lugares, se están llevando movilizaciones masivas en defensa del pueblo palestino, en Argentina todavía somos pocos. Y esta es la razón. Pero como nosotros no somos ni pedantes, ni maestros ciruelas, ni gente de los cafés, frente a esa realidad, tomamos la decisión de movilizarnos, de salir a la calle y actuar, y convocar a otros, a muchos que también salgan a la calle y nos pongamos a actuar. Porque este acto que hacemos en el día de hoy, compañeros, quiere ser y va a ser un primer peldaño, un primer paso de un plan de acción por Palestina, por Gaza. Queremos convocar a todos los demócratas, a todos los que consideran que vale la pena luchar por esta cuestión, a los compañeros que nos han escuchado, que se han acercado y que están acá, invitarlos a llevar esta realidad, difundirla en sus lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, organizar como actividades como esta en esos lugares, en las facultades, darle una propagación, una difusión a esta cuestión y naturalmente sobre esa base volver a ganar la calle, volver a hablar. Miren, esta cuestión está tomando trascendencia mundial como lucha política. Me había olvidado, pero no quiero dejar de decirlo. ¿Ustedes vieron lo que pasó ahora con Trump y la Universidad de Harvard? Prohibieron a los estudiantes extranjeros, o se van a otra universidad o los expulsan. ¿Y saben por qué? Por las movilizaciones de los estudiantes extranjeros y no extranjeros en defensa del pueblo palestino. Entonces, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra lucha está con ellos, con los de Gaza, con los de Harvard, con los de Hamburgo, con todos los que en estos días se han movilizado a fondo en defensa del pueblo palestino. Y naturalmente lo vamos a seguir haciendo. Y convocamos a todos, convocamos a una voz de alerta, una enorme luz amarilla. Miren, 50.000 muertos en Gaza y los que pretenden que haya, no es una derrota simplemente para el pueblo de Gaza. Es un golpe a la clase obrera internacional. Es un golpe que cargaremos como una mochila insoportable si al menos no nos levantamos contra él, no lo ponemos como voz potente en la calle, en la lucha y en la vida de todos nuestros hermanos de clase. Compañeras, compañeros, viva la lucha del pueblo palestino. Decimos desde acá, apertura sin condiciones de la ayuda humanitaria. Decimos desde acá, retiro inmediato del ejército israelí de Gaza, de Cisjordania, satisfacción de todas las demandas del pueblo palestino y de sus derechos nacionales. Luchamos y reclamamos una república laica, democrática,
construida sobre el derecho al retorno de todos los ciudadanos palestinos expulsados y expropiados de sus tierras, a las cuales naturalmente tienen derecho. Compañeras, compañeros, gracias y a seguir esta lucha y esta acción. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Yemen, carajo! ¡Viva Yemen! Compañeras, compañeros, con estas palabras damos por concluida esta radio abierta de hoy. Gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los que se quedaron a escuchar, a todos los que dejaron su saludo. Sumémonos a la lucha de los pueblos de todo el mundo para parar la masacre del pueblo palestino. Muchas gracias. Resiste y Palestina existe. Gaza resiste y Palestina existe. Gaza resiste y Palestina existe. Gaza resiste y Palestina existe.